Quisiera brindar un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente muy contentos porque estamos en este tema tan interesante que no solamente lo estamos mirando de una perspectiva teórica, sino que estamos mirándolo desde una perspectiva práctica. Quiero invitarte que en esta nueva serie de temas puedas estudiar eh, en el primer capítulo de Santiago, el capítulo 1, de los versos 22 al 27. Ya te he pedido que lo estudies el capítulo 1, pero que lo estudies con mayor profundidad y que puedas sacar de este mensaje lo más profundo y que el Espíritu Santo pueda ayudarte en esa interacción. Quiero tomar el verso 22 como el texto a instruirnos, el texto guía para el mensaje, y dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores de ella, eh, engañan- engañándonos en este sentido a nosotros mismos, o sea, engañados a vosotros mismos, que nosotros podemos engañarnos en ese sentido. Cuando somos hacedores de la palabra y no tan solo oidores de la palabra, tiene que ver con el cumplir la palabra. Y mira qué interesante porque quiero llevarte al uno de los primeros versículos del mensaje apocalíptico que se encuentran en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el verso 3. Dice algo muy interesante que tiene mucha similitud a este mensaje. Dice, bienaventurado, o sea, bendecido o bendecido aquel que lee, el, el que lee, el que oye la palabra, ya dice, hacedores de la palabra, no ser hace. Pero mira lo que dice, y el que guarda la palabra, el que cumple la palabra. Nosotros somos hacedores de la palabra y no tan solamente eh, guardamos la palabra en el sentido de que solamente la leemos o la escuchamos, sino que tenemos que ser cumplidores, hacedores de la palabra y de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Quería tomar estos dos versículos para poder hacer este mensaje que se encuentra orientado en la carta de Santiago, en esta epístola de Santiago, en el capítulo 1, y hemos tratado de compartir con mucho cariño, respeto y amor. Y no basta solo la teoría, también tenemos que vivir la experiencia práctica de ser un cristiano de todo corazón. Te invito a que podamos dirigirnos hacia el Señor para que Él también pueda bendecir este mensaje y pueda llevarte a tu estudio devocional personal para que en ese sentido también puedas aprender más y dejes que el Espíritu Santo toque con mayor profundidad tu corazón. Querido Padre Celestial, te damos las gracias infinitas porque en ti podemos aprender día a día, profundamente, de una manera práctica, no solamente teórica, cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Ayúdanos, Señor, para ser hacedores de la palabra y no solo oidores de ella. Todo lo queremos dejar en tus manos porque sabemos que tú serás fiel en completar esa obra en cada uno de nosotros. Lo agradecemos de antemano, Señor. Amén y amén. Hacedores de la palabra, cumplidores de la palabra, como veíamos también en Apocalipsis 1:3. Es fascinante cómo funciona el proceso de la comunicación. Una investigación de hace un par de años reveló que las personas generalmente escuchan el 100% de lo que se dice en los primeros minutos, principalmente en los 5 primeros minutos. Después de eso, se nos va la atención. Por eso estoy tratando, y de verdad que me ha costado, tratando de hacer mensajes más cortos, que no impliquen más de 40 minutos, y estoy incluso bajándolos a 20, tratando de hacer cápsulas más pequeñas porque nuestra
periodo de atención, nuestro periodo atencional se limita a eso, se limita a ese tiempo. Y, y es también muy importante que lo tengamos. No es exagerado decir que la parte del problema se radica también en la falta de interés de escuchar. Muchos hoy quieren hablar, pero nadie quiere escuchar. Eh, Participo de una clase donde también hay algunos cristianos y algunos teólogos que se han dedicado a enseñar, pero no quieren aprender de nadie. El Señor te puede instruir del hermano más simple incluso, de aquel hermano más humilde que a lo mejor con muy poca instrucción bíblica quiere compartir un mensaje para tu vida y puede tener un mensaje directamente del Espíritu Santo para ti. En ese sentido, tenemos que entender que el Señor nos quiere hablar y que la vida cristiana sea una vida práctica y serena. El problema moderno en este sentido es que escuchamos muy poco y somos capaces de retener solamente el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que escuchamos y el 30% de lo que vemos. Por eso es que estoy, por medio de estos canales de difusión, es que trato de que puedas escuchar, puedas ver y pueda quedar ahí para incluso el mensaje lo puedes volver a ver más de una vez. Somos capaces de retener el 10% de lo que escuchamos. Somos capaces perdón, de lo que leemos. El dato es de lo que leemos. El 10% de lo que leemos. ¿Se nos va a olvidar? El 20% de lo que escuchamos y el 30% de lo que vemos. El 50% de lo que vemos y oímos, si lo sumamos el 30 y el 20, podríamos decir que en ese sentido, si sumamos lo que vemos y oímos y puede quedar grabado como este mensaje o como cualquier mensaje de alguien que lo hace por medio de algo audio, video en YouTube o un mensaje, va a quedar más que incluso participar de una reunión. Incluso te va a quedar más de lo que, mira qué interesante, incluso más de lo que tu propio estudio devocional puede hacer, porque va a retener el 10%. Los estudios lo dicen así. Por eso tenemos que ser no solamente oidores de la palabra, sino que cumplir y hacer la palabra. Porque en ese sentido realmente implica la vida diaria. Si no vas a hacer la diferencia en este sentido, si en cuanto a lo que leemos, en cuanto a lo que escuchamos y en cuanto a lo que vemos, tú no haces esa diferencia, no provocaremos nada ni ningún impacto en la vida de las personas. ¿Somos practicantes de la palabra o somos oidores de la palabra? ¿Te has preguntado o te has imaginado en ese sentido si Dios enviase un ángel por unos días a hablarnos la palabra? Seguramente muchos de nuestros pensamientos y muchos de nuestros sentidos cambiarían. Pero tú y yo somos esos ángeles, porque la palabra ángel significa mensajero. La enseñanza de Santiago refleja la misma enseñanza del Señor Jesús en el Sermón del Monte, cuando él dijo, Señor, Señor, aquel que dice Señor, Señor, no garantiza la vida eterna. Mateo capítulo 7 del verso 21 al 25. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Quien va hasta Jesús debe oír la palabra, debe escuchar la palabra, debe leer la palabra, pero principalmente debe cumplirla, debe hacerla. Ser un hacedor de la palabra, practicar lo que Él se enseña. En Lucas capítulo 6, mira ese pasaje, versos 46 al 48, podrás encontrar una enseñanza muy profunda. Según Santiago,
Es muy probable, es muy posible en este sentido que nosotros estemos viviendo una vida en la cual, como hijos de Dios, estemos dando poca atención a la palabra. No estamos escuchando y no le estamos dando atención y tampoco la estamos cumpliendo. O sea, en estricto rigor, la estamos rechazando. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llevan y hay que llevarla a la práctica, dice la versión NBI. Es decir, corremos el riesgo de solamente ser oidores de la palabra. Hoy día hay cristianos que semanalmente se reúnen una, dos, cinco, seis y 10 veces, a lo mejor en la semana, pero son solo oidores de la palabra. En la práctica y en esta exhortación de Santiago, él expresa que seamos llenos de la palabra y que la practiquemos. De eso se trata la vida del cristiano, que la vida se refleje en una vida de práctica de la palabra. El término griego utilizado es poités y literalmente significa ser hacedores de la palabra. Esto no significa decir que, que crear la palabra. No es que nosotros creamos la palabra porque la palabra es una persona. ¿Quién fue la palabra en la Biblia? Fue el mismo Señor Jesucristo. Hacedores de la palabra es cumplir con nuestro Señor. Debemos ser el pueblo del libro, hacedores de la palabra, no oidores de la palabra. En los versículos 23 y 24, Santiago presenta una comparación interesante para explicar lo inútil que puede ser solamente escuchar la palabra sin expresarla. Hay una similitud entre los oidores de sermones y los que miran en el espejo su rostro natural y luego olvida cómo era. Es decir, una negligencia, cualquier acción para mejorar lo mal que se veía. O sea, en ese sentido, el verbo griego utilizado por Santiago para considerar es katanoeo y significa mirar fijamente y examinar, hacer un análisis exhaustivo, no una simple mirada, sino que una mirada profunda, como mirando hacia un espejo. Nuestro espejo debe ser la persona de Jesucristo. Del mismo modo, solo escuchar mensajes no va a salvar a nadie. Es la relación con el Señor la que va a permitir una transformación en tu vida para que aceptes el regalo de la salvación. Ello produce una santificación. Eso produce madurez y crecimiento en la vida espiritual. Escuchar la palabra de Dios eh, es importante, pero ¿cómo corregimos nuestros errores y cómo somos instruidos y animados a hacer lo correcto? Solamente practicándolo. La batalla para ser practicantes de la palabra es lo complejo. Cuando honestamente antes de abrir la Biblia para leer y pedimos en oración que el Señor nos cambie nuestra vida, transforme nuestra mente, nos lleve al arrepentimiento, estamos pidiendo verdaderamente que seamos instruidos por medio de la palabra para transformar nuestras vidas y ser hacedores de la palabra, o es para callar nuestras conciencias, o es para tranquilizar nuestras almas. Hay muchas bendiciones en el poder ser un practicante de la palabra. Primero, es muy diferente el individuo que mira atentamente la palabra de la ley de la libertad, como dice Santiago 1:25. Dice que, perdón, eh, acá dice en el verso 25 dice lo siguiente, que lo quiero compartir porque es muy interesante. Dice, debemos leer atentamente la palabra. Dice,
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Debemos estar en ese sentido, ser oidores de la palabra y principalmente dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Oremos para que el Espíritu Santo nos ayude a corregir esa situación, para que podamos ser semejantes a Jesucristo. Y debemos meditar en la palabra. En el versículo 25 dice, mas el que persevere en ella. El verbo perseverar en la traducción del término griego parameinas, que significa permanecer al lado de alguien, continuar siempre cerca. La idea es que debemos estar en un constante crecimiento espiritual. Nadie dijo que poner en práctica todo lo que escuchamos sería fácil, porque obviamente lo que escuchamos de la palabra es profundo y tiene que ver con cómo se mueve la divinidad. Claro que es complejo el vivir la palabra, el ser un hacedor de la palabra, el cumplir la palabra es difícil. Tampoco podemos esperar una vida fácil cuando la palabra nos dice que debemos confesar nuestros pecados, que debemos sobrellevar las faltas de los demás o perdonar a alguien que constantemente nos puede estar haciendo daño. Nada de esto ocurre naturalmente porque si nosotros miramos nuestras inclinaciones, obviamente no se condice con lo que es la palabra en ese sentido, pero debemos aplicarla a nuestra vida práctica. La palabra de vida en el versículo 22 dice, hacedores de la palabra y no solo oidores, el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor, no siendo alguien que escucha de una manera olvidadiza, porque el 20% queda en nosotros solamente, sino que hacerla. Miremos la palabra, miremos a Cristo como un espejo, estemos en el Señor, concentremos en la palabra, leamos la palabra, pero hagamos la palabra para que podamos acercarnos más a esa profunda entrega, porque lo que nos falte lo pondrá el Espíritu de Dios. ¿Qué es la verdadera religión? La verdadera religión pura, verdadera, más allá de las doctrinas y los ritos, implica una acción práctica. Hoy en día parece haber una separación entre lo que se dice y lo que se profesa y lo que se vive. Santiago nos advierte a oponerse a tales hipocresías, porque claro, nos podemos poner una máscara de santidad. Según Santiago, Dios evaluará la pureza de nuestra religión por distintos conceptos. Primero, el control de nuestra lengua, en el verso 26. Mas yo digo de que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eso aparece en Mateo capítulo 12. Pero también en Santiago nos dice desde el verso 19 al 26 un mensaje claro sobre ser hacedor de la palabra. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana, es falsa, porque la verdadera religión, más allá de las doctrinas, es práctica y es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El verbo refrenar en la traducción del término griego compuesto de chalinos, que es un freno, y hago, que es guiar, gráficamente pinta a un hombre poniendo un freno en su propia boca y no en la boca del otro. Originalmente esta palabra se refería al control sobre el caballo utilizado y le brindaba el freno para que poderlo controlar. Hacia eso quiere apuntar Santiago. Recordemos también que Jesús dijo que la lengua revela lo que está puesto en nuestro corazón.
en Mateo 12. Una lengua controlada significa un cuerpo controlado. La Biblia dice que la maledicencia es el pecado que Dios aborrece. La compasión por los necesitados es muy importante y la rectitud personal, si eso lo podemos ver en el verso 27. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, también en ese sentido. Muchas veces no miramos ese punto. La religión pura y sin mancha delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas, hacer el bien, entregar el amor. El mundo en la sociedad, el mundo actual es una sociedad sin Dios, caída, caracterizada por la codicia, la maldad, la búsqueda del placer y las guerras. Y está destruyendo la verdadera religión auténtica. Hoy día la gente no quiere saber de la religión porque el verdadero sentido de la religión era reunir, religar, juntar esa relación entre Dios y el hombre. Y ese nexo que unió ese puente entre Dios y el hombre fue la cruz. Y fue la muerte de Jesús por medio de la cruz, el sacrificio más hermoso. Y se nos olvida. Santiago dice que podemos engañarnos y equivocarnos en ese sentido. Hoy día hay tantas religiones cristianas peleando por cuál es la religión verdadera, cuál es la auténtica religión. Y la religión que tiene más fundamentos y la que tiene más principios, cuando Santiago la define simplemente diciendo que la verdadera religión pura y sin mancha es delante de Dios el Padre el amor, visitar a aquellos que están en aflicción. Principalmente, ¿quiénes están en aflicción? Los necesitados, entre ellos las viudas y los huérfanos. Ayudarnos en las tribulaciones y mantenernos de una manera sin mancha frente al mundo. Que el Señor nos ayude y nos acompañe a ser hacedores de la palabra, cumplir la palabra. Por eso te invito nuevamente a que hagas tu lectura devocional. Hacedores de la palabra, desde el verso 19 al 27. Haz tu estudio y mira la riqueza de lo que implica ser un hacedor de la palabra. Y en esa ley de la libertad te puedes transformar en un verdadero religioso, en aquel que busca el bien incluso de los más necesitados. Que el Señor te bendiga grandemente, que te bendiga grandemente, gracia y paz.